el concejal Juan Domingo Chaboscoy, creo que lo dije bien, ¿no? Así que los saludo, ingeniero, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Marcos Capes de la Express. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Marco? La verdad que muchas gracias por esta oportunidad. Y bueno, un saludo aquí desde las Breñas, desde el Chaco, ¿no? Por supuesto, para todos ustedes ahí en la provincia de Santa Fe, sobre todo la ciudad de Esperanza. Qué bueno que a través de tanta distancia podamos tener este contacto, ¿no? Y sobre todo preguntarte y hablar con vos acerca de todo esto que venís haciendo como concejal en las Breñas, que tiene que ver a un montón de proyectos que, bueno, están ligados un poco a todo lo que pasa, ¿no? A la salud, a la pandemia, al COVID-19 y toda esa historia por la cual has recibido también alguna que otra represalia. Bueno, quiero que me cuentes acerca de todo tu presente, Juan, porque nos parece interesante dar a conocer también este tipo de noticias. Bueno, como yo te había dicho justamente el otro día hablando, justamente como concejal que fuimos justamente electos por el voto popular, somos representantes del pueblo y por lo tanto tenemos que defender al pueblo. Y ante situaciones extrañas que se están sucediendo no solamente en Argentina, sino en el mundo, que tiene que ver con el avasallamiento de muchísimos derechos elementales, valores y garantías constitucionales, avasallamiento de libertades fundamentales, individuales y colectivas, con la República, con nuestra Constitución Nacional y sobre todo afectando la salud y la vida de la población. Nosotros como representantes del pueblo somos justamente quienes somos los máximos responsables y tenemos la obligación moral de atender estas situaciones, ¿no es cierto?, y dar respuesta, ¿no es cierto?, a nuestra población. Y sobre todo, informar a nuestra población, porque muchas veces en la generalidad los grandes medios masivos de comunicación no están diciendo la verdad a la población, lamentablemente, porque están absolutamente condicionados, ¿no es cierto?, por las pautas publicitarias, justamente de las grandes corporaciones, las empresas farmacéuticas, los grandes laboratorios, que también están en la verdad que en una convivencia, y esto viene desde hace muchos años, ¿no?, con una convivencia con la clase política corrupta, absolutamente entreguista, lacayo justamente de un poder absolutamente internacional y que realmente vengo denunciando públicamente porque la verdad que a mí personalmente estas personas no me representan, por más que haya sido elegido por el pueblo, están votando leyes que realmente van a contramano de lo que es cuidar a la salud y a la vida de la población. Y en ese sentido, aquí en Las Breñas tenemos el orgullo, ¿no es cierto? He presentado 11 proyectos, de los cuales 10 proyectos se han aprobado, sobre todo que tiene que ver con la defensa de la libertad, de la República, y sobre todo de derechos fundamentales, de garantías constitucionales, pero sobre todo la defensa de la vida, ¿no es cierto?, y la salud de la población. Y gracias a Dios tenemos concejales valientes, ¿no es cierto?, que la verdad que hubo concejales que han estudiado sobre estos proyectos, no se han guiado exclusivamente por lo que dice Google o por lo que dice el Facebook o el Instagram, que muchas veces está manejado por estos grandes grupos. Es más, hemos sido censurados sistemáticamente cuando hemos publicado algún proyecto que afecte los intereses de estos miserables. La verdad que quieren, justamente ponen de rodillas país por país, ponen de rodillas a los presidentes, son el verdadero poder detrás de cada uno de los presidentes y depende de cada uno de los gobernantes, de cada uno de los países, de cada una de las provincias, de cómo se planta frente a este tipo de imposiciones absolutistas, totalitarias, es como realmente pueden defender al pueblo o no. En este caso, justamente he presentado un proyecto y que ha sido aprobado aquí en Las Breñas, que genera el primer antecedente institucional aprobado no solamente en el país, sino en el mundo entero, excepto Bolivia, que ya tiene una ley justamente aprobada, que se regula la producción y la aplicación, ¿no es cierto?, de la solución dióxido de cloro a 3.000 partes por millón en pacientes COVID-19. Y la verdad que hemos presentado este proyecto apelando a las autoridades gubernamentales y competentes, ¿no es cierto?, no solamente de la provincia del Chaco, sino de todo el país y a través de todo el mundo entero. Y cuando hablo del mundo estoy hablando de las autoridades que están justamente en la Organización Mundial de la Salud y en la Organización Panamericana de la Salud, como así también hemos enviado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que tomen en cuenta lo que está sucediendo ante las miles de muertos que tenemos en el mundo. Tenemos la solución en la mano porque Bolivia lo ha demostrado, lo está demostrando Ecuador, Perú, México, ya inclusive que van por ese mismo camino, que ellos no tienen ningún tipo de problema porque tienen una ley para producir. Hay ya 5 universidades que lo producen juntamente con el gobierno a este producto, a esta solución mágica que es la solución de dióxido de cloro a 3.000 partes por millón, que ya está demostrado
miles y miles de evidencias científicas y médicas que dan cuenta no solamente de la cura de la patología del COVID-19, sino de otras 96 patologías, que eso está inclusive hasta con protocolo, que lo ha establecido Andreas Kalken, el biofísico, ¿no es cierto?, alemán, que tiene todo su equipo a nivel mundial, ya lo ha descubierto inclusive las bondades de este producto, de esta sustancia tan noble. Es un gas tan noble, inerte, un pH neutro, inocuo, nada que ver con lo que dicen los medios de comunicación, que confunden con la lavandina, lo confunden con el hipoclorito de sodio, nada que ver una cosa con otra, y ya hace muchísimos años ha servido para curar la malaria y curar un montón de otras patologías, y qué casualidad que a pesar de que se sabe todo esto y que muchos laboratorios a nivel privado lo han investigado y ya han visto y se ha comprobado la no toxicidad de esta sustancia y la enorme efectividad que tiene para la cura de distintas patologías, qué raro, ¿no es cierto?, que tanto la Organización Mundial de la Salud como la ANMAT, ¿no es cierto?, aquí en la Argentina, que es el organismo descentralizado que se encarga de la regulación, del estudio, tanto de los alimentos como de los medicamentos, de las vacunas, ¿no es cierto?, y la tecnología médica, que justamente no tiene capacidad operativa absolutamente para nada, lo han desguazado con una intencionalidad justamente como para que no se pueda investigar nada. El ANMAT, así como está hoy, realmente más allá de que haya muchísimos profesionales que tengan una alta vocación de servicio, un alto compromiso por investigar, no tienen capacidad operativa y no tienen laboratorio, no tienen instalaciones. O sea, imagínense, se ha aprobado una vacuna aquí en Las Breñas, aquí en la Argentina, obligatoria del COVID-19, y para que todo el mundo sepa, las vacunas en la Argentina no tienen ningún tipo de control, absolutamente ningún control. El único control que hace la ANMAT es la recepción de una simple declaración jurada que presentan los laboratorios diciendo sobre el tema de las bondades que tiene la vacuna. Tenemos miles y miles de evidencias de madres que justamente reclaman, porque a partir de que le han puesto las vacunas, distintas vacunas, a sus hijos han quedado con severas secuelas y hasta muertes, y hay muchísimas denuncias que tiene no solamente la ANMAT, sino la Organización Mundial de la Salud. Está todo absolutamente tapado por los medios masivos de comunicación. Y la verdad que es muy triste, ¿no es cierto?, que la sociedad no sepa, que los médicos se reciban muchas veces sin saber esto, porque la verdad que si reciben sin saber que existe un documento como el consentimiento informado, que es un derecho que tenemos como paciente, de que cuando estamos en la última etapa, ¿no es cierto?, del estadio de una enfermedad que realmente ya no tiene cura a través de los tratamientos oficiales, tenemos derecho como paciente, y tiene derecho también su entorno familiar, de a través de un escribano presentar un documento público que se llama consentimiento informado, que está establecido por la Declaración Internacional de Helsinki, ¿no es cierto?, y por otras declaraciones internacionales más, por la Declaración de Bioética, ¿no es cierto?, de la UNESCO, la Declaración Internacional de Derechos Humanos, y así podemos seguir la Ley de Roma, que no nos pueden, justamente que hoy tiene rango constitucional, que no nos pueden aplicar ningún compuesto que la población no sepa de qué se trata. Fíjese que nuestros diputados y senadores, la verdad que lacayos de este poder, han aprobado. Tengo que agradecer y felicitar a los diputados y senadores que se han plantado, a los valientes, que realmente no han seguido los designios, ¿no es cierto?, de esta imposición, ¿no es cierto?, que viene de estas grandes corporaciones que están en convivencia con este poder político corrupto, ¿no es cierto?, porque el mega negocio, ¿no es cierto?, que están haciendo con la venta de las vacunas en todo el mundo, vacunas que tendrían que tener una experimentación entre 6 años y 20 años como mínimo, maduración se le llama, sin embargo, eso se hacía hasta hace 20 años, para que realmente dé cuenta de que realmente se ha experimentado y que no tenga efectos adversos. Sin embargo, ahora por una cuestión comercial, por una cuestión de intereses económicos, se están peleando entre los distintos laboratorios que tienen solamente una experimentación de 5 o 6 meses la vacuna. Ya han demostrado la cantidad de muertes en voluntarios en el mundo, la cantidad de voluntarios que quedaron con secuelas gravísimas. Esto está absolutamente todo tapado, lo han dicho científicos de prestigio, ¿no es cierto?, nacional e internacional, como el doctor Luis Martínez, como la doctora Roxana Bruno, como el doctor Yavi, así podría nombrar el doctor Baco, el doctor Mario Borini, lo que significa, ¿no es cierto?, la doctora Chinda Brandolino. Quiero decirle, por nombrar algunos, porque son miles de médicos que surgen, ¿no es cierto?, en el mundo, ¿no es cierto?, reclamando y denunciando, pero lamentablemente sobre estos efectos adversos, ¿no es cierto?, que justamente está afectando la reproducción masculina y femenina, porque va directamente a esta enzima que directamente va y perjudica, ¿no es cierto?, los testículos justamente del hombre.
va a generar una infertilidad, ¿no es cierto?, en el 99% de los hombres, una infertilidad importante en una gran cantidad de mujeres, afecta, como hay en los informes científicos mentirosos, como diciendo que afecta directamente el pulmón. Todo lo contrario. Se demostró científicamente que en estas vacunas se está afectando principalmente 57 veces más, ¿no es cierto?, los testículos, ¿no es cierto?, de los hombres, está afectando más de 20 veces más, ¿no es cierto?, el órgano reproductor de la mujer, esas 20 o 57 veces más que lo que afecta en el pulmón. Afecta también 30 veces más, ¿no es cierto?, en el corazón y en el tema de los riñones. Fíjese, absolutamente los informes científicos mentirosos que han dado justamente para probar esta vacuna, cuando los informes científicos de verdad, ¿no es cierto?, no están dando cuenta, porque justamente lo que necesitan es la aprobación urgente de la vacuna para hacer los grandes negocios. Y así han hecho grandes negocios también con el tema de la venta de los respiradores artificiales, que es un arma mortal, pero absolutamente mortal. Te consulto, Juan. Juan, te quería preguntar, yo estaba justamente leyendo algunos de los proyectos que han presentado, muchos que han sido aprobados, y hablas mucho del dióxido de cloro, de la ivermectrina, inclusive del acompañamiento también para los pacientes que padecen el COVID-19, un montón de cosas, algunas de sentido común, como el acompañar al enfermo, y otras que no son aprobadas legalmente, pero que están pasando, porque si yo te tengo que contar, por ejemplo, y me imagino que en muchos lugares de la Argentina, porque estamos en contacto con médicos de nosotros acá de todo el país, y te dicen que la ivermectrina se está utilizando. Se está utilizando. Absolutamente. Yo tengo que agradecer a los concejales de Las Breñas porque hemos aprobado los 4, ¿no es cierto?, métodos alternativos compasivos que justamente se han utilizado en el caso que han terminado los tratamientos oficiales y están en las instancias finales, en lugar de utilizar, ¿no es cierto?, la ivermectrina, utilizar el dióxido de cloro o utilizar, ¿no es cierto?, el ibuprofeno inhalado o utilizar el plasma. Estoy hablando ahí de 4, pero podrían ser muchos otros tratamientos alternativos. Los médicos se escudan algunos diciendo que en sus planes de estudio nunca les han enseñado, ¿no es cierto?, cuando hay familias que realmente podrían dejarla a la misma familia porque están utilizando dióxido de cloro hace más de 20 años, justamente con las pruebas correspondientes, le ponen el respirador artificial en el momento que los pulmones están absolutamente tomados por el tipo de patología que es el COVID-19, por los glóbulos rojos que lo toman totalmente al pulmón, se apelmazan, y justamente lo que hace esta noble molécula, que es la solución de dióxido de cloro muy soluble en agua, lo que hace es justamente en el estadio de los trombos, una vez que tiene los trombos, justamente hace separar esos glóbulos rojos, desaglutina, pero de una manera suave, continua, y no como lo hace justamente el respirador artificial, que insufla oxígeno a alta presión, ¿no es cierto?, y realmente terminas quemando los pulmones. Esto no lo dice Juan Domingo Chausco, lo dijeron los médicos, cientos de médicos que pasaron por la justicia en Italia, en España, y llorando, pidieron perdón adelante de todo el mundo por haber ellos mismos, por no saber justamente y por seguir los protocolos de la Organización Mundial de la Salud, que justamente cuando se morían de COVID directamente los cremaban, se dieron cuenta que algo raro pasaba. El doctor Baco, con mucha valentía, decidió saltar los protocolos de la OMS y directamente se comenzaron a abrir los cuerpos, o sea, comenzaron a hacer las autopsias. Ahí descubrieron el problema de las trombos y el problema que generaba, ¿no es cierto?, el tema de colocarle el respirador artificial a la persona en ese estadio, que lo peor que podían hacer es colocarle el respirador artificial porque terminaban quemando los pulmones. ¿Qué es lo que significa? Que nosotros lo que estamos pidiendo en estos proyectos es que estamos pidiéndole a las autoridades internacionales, a las autoridades nacionales, en este caso al presidente de la Nación, a la Cámara de Senadores de la Nación, a la Cámara de Diputados de la Nación, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la Defensoría del Pueblo de la Nación, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud de la Nación, a la ANMAT, que es el organismo descentralizado, que es el que aprueba o desaprueba, ¿no es cierto?, este tipo de tratamiento, que por favor, y por supuesto a las autoridades provinciales, llámese señor gobernador, Ministerio de Salud de la provincia del Chaco, Defensoría del Pueblo, que por favor solamente se dediquen a nivel gubernamental a estudiar esta molécula, a estudiar el nivel de toxicidad y el nivel de eficiencia que tiene. Por supuesto que ya ellos mismos lo saben, desde que hace muchísimos años se ha investigado en el mundo que justamente no tiene toxicidad y tiene una alta efectividad para curar un montón de patologías. Pero claro, lo importante es seguir vendiendo, ¿no es cierto?, respiradores artificiales que son armas mortales. El respirador artificial se utiliza en determinadas situaciones.
el momento en que tenemos una situación traumática, ¿no es cierto?, en nuestro cerebro, ¿no es cierto?, un trauma, un trauma en nuestra cabeza que no permite que nosotros le demos la orden a nuestro cuerpo para que respire en forma natural. Entonces necesitamos un medio externo para darnos el oxígeno, pero solamente en esos casos específicos. O sea, el 99,9% de personas que ingresan al hospital, a un sanatorio, a una clínica, por COVID, no tienen ningún trauma de esta naturaleza. No necesitan el respirador artificial. Ahora hay que ponerse a pensar, ¿por qué le ponen el respirador artificial cuando saben que el respirador artificial directamente los está matando? Claro, entonces empezamos a relacionar con esto que es el control poblacional, que lo vienen diciendo hace mucho tiempo, justamente una élite a nivel mundial, la necesidad de hacer un control poblacional. ¿Qué significa? Reducir drásticamente la población mundial. Entonces yo estoy denunciando públicamente para que el pueblo realmente tome conciencia de lo que está pasando, de este genocidio, un genocidio premeditado y planificado, un crimen de lesa humanidad que se está cometiendo. Y espero que en algún momento la humanidad tome cuenta de esto y se haga un próximo juicio de Nuremberg, cuando fueron juzgados aquellas personas que por acción u omisión miraron para otro lado y dejaron que la población siga muriendo de a miles, como está muriendo hoy en el mundo. Y qué casualidad, Juan, han cambiado el concepto de pandemia. Antes se necesitaba una determinada cantidad de muertos en el mundo, ¿no es cierto?, en varios lugares. Ahora no importa la cantidad de muertos, con que haya pocos muertos, pero en muchos países ya se declaró pandemia. ¿No les parece raro? ¿No les parece raro que todo el día están bombardeando y metiendo miedo a través de los medios de comunicación sobre los muertos de COVID? Pero sin embargo, no dan cuenta de que la curva de muertos por distintas patologías comunes, por no ser controladas, porque el protocolo de la OMS decía que solamente podían entrar a la clínica, a un hospital, aquellos pacientes que tenían COVID, se han dejado de atender patologías cardíacas, patologías que tenían que ver con secuelas de ACV. Esas muertes han incrementado en un 80%, justamente por falta de atención regular, justamente en las clínicas, en los sanatorios, porque solamente se podían atender por COVID. Esto es lo que realmente tenemos que llamar la atención, y llamar la atención a lo que está haciendo la OMS, la ida y las vueltas y justamente las contramarchas que está dando, donde desde hace más de 7 meses decimos la importancia que tiene de que se genere la propia inmunidad natural de rebaño o la inmunidad colectiva para fortalecer nuestro sistema inmunológico, es que las personas que están sanas estén afuera, estén libres. Sin embargo, a través del protocolo de la OMS, nos han encerrado a todos, no solamente a los enfermos y a las personas de riesgo, como debería ser, como hace 5.500 años que se lo viene haciendo, porque está científicamente comprobado que a quienes se debe aislar justamente son a las personas enfermas y las personas que tienen cierto riesgo, ¿no es cierto?, por obesidad, por diabetes, por lo que sea, y sin embargo han hecho todo lo contrario. Recién después, 8 meses después, se dieron cuenta la OMS, la organización que hoy no genera ningún tipo de confianza, porque el 90% de los recursos que financian la actividad de la Organización Mundial de la Salud está financiado por fundaciones justamente filantrópicas que quieren ayudar a la población, ¿no es cierto?, y por empresas, grandes megas empresas, empresas farmacéuticas y laboratorios. Entonces, les pregunto, ¿qué confianza nos puede generar un organismo internacional donde establece los protocolos que justamente están a medida, ¿no es cierto?, a los intereses de las grandes farmacéuticas y de los grandes laboratorios? Para mí no merece absolutamente ningún tipo de confianza, lo mismo que la ANMAT aquí en la Argentina. Te quiero preguntar, ¿no?, porque esto que vos opinás, hay un montón de profesionales que se están nucleando y que cada vez son más en toda la Argentina, que piensan exactamente como vos. Ahora digo, yo creo que vos sos consciente y sabés que en esta batalla, digamos, te estás enfrentando a pesos pesados, ¿no? A pesos pesados de la industria, que ya hay muchos médicos que están también tomando su rol y asumieron esto de contar también lo que no se dice y lo que no se difunde. Yo quiero que me cuentes, porque nosotros tenemos entendido acá que vos por expresarte como lo estás haciendo ahora con nosotros, has recibido amenazas, has tenido aprietes, o sea, la has pasado mal. Contanos eso, porque nos parece interesante también hacer conciencia sobre lo que te ha pasado. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Simplemente
decirte que sí, que he recibido las amenazas de muerte, también las ha recibido mi familia, no la estamos pasando absolutamente nada bien, los aprietes de todo tipo siguen, las difamaciones, ¿no es cierto? Y la verdad que las persecuciones, miren, sinceramente, yo pienso que sobre todo los que tenemos algún tipo de grado de representatividad del pueblo, ya sea a nivel local, provincial o nacional, más allá de todo eso, tenemos que sacar lo más importante en nosotros, que es no solamente nuestro conocimiento, capacidad y competencia, sino la valentía. Estamos en un momento bisagra de nuestra humanidad, donde se está definiendo el destino de nuestra humanidad. O terminamos siendo todos esclavos, ¿no es cierto?, de un régimen, de una élite, ¿no es cierto?, mundial, que absolutamente a través de los grandes negocios quiere instalar un nuevo orden mundial, que eso lo vengo estudiando hace más de 35 años y tengo conciencia de lo que digo y estoy haciendo una denuncia pública para que realmente el pueblo se despierte de una vez por todas, pero para que se despierte es importante que se informen, ¿no es cierto?, porque esto no viene de ahora, esto viene de 1894. Cómo es el poder, ¿no es cierto?, detrás, es el poder real detrás del poder, un poder de mentira, porque en realidad arrodillan a los presidentes a través de las deudas externas, son los mismos tomadores de bonos de deudas externas, son los mismos dueños de los laboratorios que ahora nos quieren vender la vacuna. Imagínense el negocio, una vacuna de 50, 60 dólares, multipliquen por 7.500 millones de habitantes del planeta, porque quieren vacunar a todo el planeta. La verdad que con una vacuna que justamente con los efectos adversos que ya se han comprobado en esta vacuna, a ver si nos entendemos, y lo peor, tenemos diputados y senadores que han aprobado una ley que dice que tiene que ser obligatoria, por un lado, por otro lado han aprobado la confidencialidad, o sea que nosotros como ciudadanos no tenemos derecho a saber cuáles son los componentes, los excipientes que nos están poniendo como vacuna, no tenemos que decir nada, callarnos la boca porque hay una ley nacional aprobado por estos lacayos que realmente nos han entregado de pie y mano. Y por el otro lado, ¿les parece a ustedes que se le ha otorgado inmunidad legal y patrimonial a los laboratorios? O sea, ¿qué significa? Que ante cualquier efecto adverso que podría tener la vacuna, en ese mismo día que le pusieron, o a los 2 años o al año, nosotros, los laboratorios no se hacen responsables absolutamente para nada. ¿Quién es el único que se hace responsable? Dice ahí la ley, es el Estado. O sea que si nosotros hacemos un juicio, porque algunos de nuestros seres queridos quedó con una patología, un efecto adverso por la vacuna, como ha pasado ya en la historia de la humanidad muchísimo y que ha estado tapado, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que hacerle juicio al Estado. Y acá le pregunto, ¿quiénes somos el Estado? ¿Quiénes son los que van a pagar esos juicios millonarios? Nosotros, Juan Pueblo, va a terminar pagando. Lo peor, han trasladado la jurisdicción. Nosotros tenemos que poner un abogado en otra jurisdicción, en otro país, en Nueva York, en Gran Bretaña, en otro lugar, menos en la Argentina. Explíqueme qué familia va a tener los recursos para pagar un abogado para que haga el juicio en el exterior, de donde son justamente los laboratorios, donde tiene el origen el laboratorio. ¿Entienden lo que realmente han aprobado? Realmente es vergonzoso que nuestros diputados y senadores hayan aprobado esta ley que es patética. Y también, como lo dice el proyecto, que no solamente que hemos repudiado justamente, y tengo que agradecer a los concejales valientes de Las Breñas, que realmente han leído este proyecto y justamente hemos expresado el repudio, ¿no es cierto?, el rechazo justamente a esta media sanción, y justamente lo de diputados y lo de senadores. Pero también hemos puesto un artículo fundamental que hay que sacar, que está puesto desde el año 2015, fíjese lo aberrante que es, el artículo número 17 del Código Civil y Comercial Nacional, que dice tan claramente que en épocas de emergencia epidemiológica, nuestro cuerpo ya no nos pertenece, le pertenece al Estado para que puedan hacer experimentaciones. O sea que ellos declaran emergencia epidemiológica en el momento que quieren, y de pronto, en ese momento, pasamos de ser sujetos de derecho, pasamos a ser simples objetos de derecho, para que realmente puedan utilizar nuestro cuerpo para experimentación. Yo los invito a leer ese nefasto artículo 17, realmente que se ha aprobado muy rápido, muy callado, ¿no es cierto? Y la verdad que es otra entrega de nuestra soberanía, de nuestras libertades individuales y colectivas, es una entrega absoluta de nuestras garantías constitucionales por sobre todas las cosas, y sobre todo lo más importante, están entregando la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestras futuras generaciones. Estos diputados y senadores, que gracias a Dios hoy hay muchos diputados que están arrepentidos por haber votado esa ley, porque dicen que han recibido tarde la información, ¿no es cierto?, sobre los efectos adversos. Ahora les pregunto,
Si han recibido tarde, les pregunto, ¿por qué no se informaron mejor antes de votar? ¿Por qué no esperaron un mes más? ¿Por qué el apuro ese tan extraordinario para sí o sí votar una ley para vendernos la vacuna? Claro, lo importante es hacer los negocios. Es vender la vacuna, vender los respiradores artificiales, que son armas mortales, justamente, que los respiradores artificiales en el 99,9% de los casos matan a los pacientes, y lo denuncio acá justamente, no tengo ningún problema en decirlo porque lo han dicho los especialistas, los médicos que han declarado en la justicia en España y en Italia, donde ellos mismos se sentían arrepentidos por no haber sabido antes lo que estaban haciendo. Pero claro, tienen que seguir vendiendo los barbijos, y los barbijos matan. Es lo que hemos puesto, ¿no es cierto?, en el proyecto, acá que sea aprobado, donde le pedimos justamente a las autoridades competentes a nivel nacional e internacional que nos informen con un informe científico diciendo cuáles son las bondades que tienen el uso de los barbijos, del barbijo común que usa el 99,9% de la población mundial, que son los barbijos de tela, porque justamente está comprobado científicamente que tienen una trama que permite que pasen las bacterias. Si pasan las bacterias que son a nivel micro, imagínense si no van a pasar los virus que son a nivel nano, que son 1000 veces más chicos. Y eso está comprobado y lo están diciendo un montón de informes científicos, no lo digo yo. Le estamos preguntando que informes científicos que den cuenta de cuáles son las secuelas físicas, psíquicas y anímicas que generan, ¿no es cierto?, el uso continuo y prolongado del barbijo. Ya tenemos casos de muerte de niños y ancianos por el uso de barbijo. Sin embargo, después de 8 meses, recién la Organización Mundial de la Salud salió a decir que desaconseja el uso de barbijo. Pero ¿qué pasó con el ANMAT aquí en la Argentina, que es el organismo descentralizado que debe definir el nuevo protocolo? Todavía sigue insistiendo en el uso de barbijo. El barbijo debe ser utilizado por aquellas personas que están enfermas, justamente para cuidarlas, y sobre todo aquellas personas de riesgo. Entonces, en situaciones especiales, imagínense que están usando barbijo, lo grave que es las personas que son los cajeros de los supermercados. Durante cuántas horas están respirando su propio aire viciado, y vayan y lean lo que significa la hipoxia. Mucha gente que se muere por hipoxia, justamente por falta de oxígeno en el cerebro y falta de oxígeno en las células del cuerpo. Y también se mueren por hipercapnia. ¿Qué es la hipercapnia? Justamente los altos niveles de dióxido de carbono hacen que justamente el cuerpo se acidifique. Justamente los cánceres y todas las enfermedades se producen por 2 aspectos. Uno por falta de oxígeno y otro por elevado nivel de acidificación del cuerpo. Se está produciendo los 2 efectos que está justamente caldo de cultivo para que se generen las enfermedades. Estamos viendo que los patógenos, los virus, las bacterias, los parásitos, están justamente a las pocas horas, ¿no es cierto?, en el barbijo, y estamos aspirando no solamente el dióxido de carbono, sino que estamos aspirando los propios patógenos, los virus que se están generando en la propia tela. También le preguntamos en forma científica el origen científico de dónde surgió el tema de los barbijos, porque a nivel psicológico también está comprobado, y estoy hablando siempre de informes científicos que están aprobados y que están archivados, que eso cuando están en contra de los intereses de estos miserables que quieren solamente hacer negocios, los archivan y no les importa. Por eso utilizamos ese informe científico para hacer estos proyectos a nivel institucional, porque ojalá que estos proyectos se repliquen a lo largo y ancho del país por los representantes del pueblo, que se repliquen en todo el mundo, porque la verdad que han quitado las libertades individuales y sobre todo hicieron los grandes negocios con la venta de barbijo, hicieron los grandes negocios con la venta de los test de PCR. El mismo inventor del test de PCR lo ha dicho muy claramente, que no sirve, no le da la efectividad para medir si esta persona tiene COVID-19 o no, le da un montón de falsos positivos, sin embargo lo siguen utilizando. Es más, en otra provincia hay que pagar 5.000 pesos para cruzar de una provincia a otra, hacerse el hisopado, o sea, que aquella persona que tiene la plata, sí pasa, tiene sí el derecho libre de circulación, porque se puede hacer el hisopado y en 24 horas se lo dan. Aquella persona que no tiene, es discriminada, directamente no puede pasar a ver a sus familiares. ¿A usted les parece que sucede eso en la Argentina? Por eso hemos pedido a través de nuestro proyecto la liberación absoluta y total, de una vez por todas, de todas las rutas nacionales y provinciales, porque se están afectando derechos elementales, fundamentales de la sociedad, se está afectando nuestra Constitución, se está afectando nuestra República. No puede ser que algunos gobernadores, con un abuso absoluto de poder, y acá tenemos, y en el proyecto mencionan los gobernadores, que
donde han producido un montón de muertes, no solamente por cuestiones físicas, hasta se han ahogado personas porque no las han dejado pasar durante 6 meses a sus propias provincias, han cruzado el río, se han ahogado. Otras situaciones que han venido de otro lugar, los han escoltado sus familiares, como el caso de Solange, con un ejército prácticamente, o sea, realmente con un protocolo absolutamente deshumanizante. Eso es lo que nosotros, a través de como representantes políticos, tenemos que dar cuenta y hacer proyectos. Han hecho negocio también con la venta de los reactivos. Esto es lo que nosotros no podemos permitir. No podemos permitir que avasallen de esa manera nuestros derechos tan elementales. Y por supuesto, como vos dijiste, el tema del acompañante terapéutico. Mueren solo como perros porque muchas veces no permiten que justamente las personas que tienen COVID sean acompañadas por algún familiar cercano para saber y controlar qué es lo que realmente se está haciendo. Y en este sentido, tenemos que agradecer a los diputados que han justamente creado una ley. Lamentablemente, esto la comunidad no lo sabía. Y entonces hemos hecho una declaración para que esto baje a cada una de las localidades, se firme en convenio con los sistemas de salud, para que realmente la sociedad tome cuenta de que le asisten estos derechos fundamentales, porque realmente mueren solos, absolutamente, en absoluta soledad. A veces han mandado los cuerpos en una cajita directamente con las cenizas, o sea, directamente los han cremado, porque el mismo protocolo dice que deben ser cremados, ¿no es cierto?, los cuerpos, justamente por el tema de COVID. Entonces, tenemos que realmente mirar qué es lo que está pasando. Sinceramente, a mí me preocupa que los medios de comunicación, masivos de comunicación, están todo el día bombardeando, generando miedo, infundiendo miedo en la población. El miedo paraliza a la población, genera es una suerte, así como el barbijo, una suerte de cuestión psicológica de desconfianza, desunión, que eso es gravísimo, se está rompiendo el tejido social, que es lo que realmente quieren estos miserables. Al romper, y hay desconfianza entre los mismos vecinos que se denuncian, esto está hecho con un plan a propósito, justamente para que se genere esta situación, ¿no es cierto?, de desconfianza, que haya denuncia entre los propios vecinos, y ellos son los que realmente están haciendo los grandes negocios a través de esta pandemia, totalmente organizada, planificada. Juan, es un lujo escucharte y a nosotros se nos acaba el programa, lamentablemente tenemos que cerrar, y aparte están llegando mensajes de todo el país, que los vamos a leer luego, pero quiero decirte una sola cosa, te quiero felicitar por los huevos, porque mucha gente está enojada con los políticos que trabajan y representan a sus pueblos en la Argentina, pero también es cierto que hay gente con mucha actitud y con mucho huevo, como es tu caso. Entonces, para aquellos que dicen que son todos iguales, bueno, acá tienen un ejemplo de que no son todos iguales, ¿no? Así que te felicito por tu trabajo, me encantaría escucharte durante mucho tiempo más, seguramente vamos a programar otra charla, otra entrevista, y bueno, y nosotros desde acá, desde nuestra ciudad, también difundiendo este punto de vista que está avalado por la ciencia y por la biología, no es un loco que está diciendo cosas, acá hay ciencia y biología detrás que respalda la postura que estás teniendo vos como político y un montón de médicos alrededor del mundo también que están empezando a ver un montón de cosas raras. Juan, te agradezco. Lo último, si me permitís, solamente decir que la defensa de los derechos, de valores, de garantías constitucionales, la defensa de nuestra libertad, de nuestra constitución, de nuestra república, de la vida y de la salud de nuestra población está muy por encima de la defensa de cualquier partido político y muy por encima de la defensa de cualquier gobierno de turno. Por eso tenemos que unirnos todos en esta lucha. Los que somos patriotas, que estamos defendiendo la libertad, la república, la salud y la vida de la población, y por el otro lado, la última, la grieta verdadera, del otro lado están los lacayos, los corruptos, que realmente nos entregan justamente la soberanía de nuestro pueblo. Que eso es lo que no debemos permitir. Pero si tenemos un pueblo unido, despierto, por más poder que tengan aquellos que nos están queriendo manejar, vamos a salir adelante. En la historia de la humanidad existieron pueblos que se enfrentaron a los grandes ejércitos y sin embargo por esa unidad, por esas convicciones que tenían, han logrado vencer, así como David a Goliat. ¿Qué es lo que realmente podría pasar si realmente como pueblo nos unimos y dejamos de lado las diferencias de credo religioso, dejamos de lado las diferencias políticas partidarias? Porque acá estamos defendiendo la vida. Estamos defendiendo la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestras futuras generaciones. Les pido sobre todo a los médicos que tengan la valentía de decir la verdad, porque hay muchos médicos que hace más de 20 años están consumiendo dióxido de cloro, porque saben las bondades. No dicen nada porque son con miedo de que son expulsados del sistema de salud, ¿no es cierto? Y a los políticos, a nivel...
Ay, no, se nos cortó. En conciencia del momento y pasando, y que realmente asuman la responsabilidad y que presenten proyectos y lo hagan aprobar para presionar a la ANMAT y para presionar a la Organización Mundial de la Salud. Está funcionando medio mal el internet, se nos corta, estamos por Instagram y se nos corta la charla con Juan. Bueno, parece que se nos colgó. Se nos colgó.